Y bueno, a casi una semana de la elección de nuestro país, hablaremos sobre el proceso de transición de gobierno, particularmente pues aquí en la capital. Por eso esta noche tenemos como invitado a Héctor Mora, él es analista político. Bienvenido aquí a 21 Noticias. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy buenas noches, Enrique, Feli, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Héctor. Y pues sí, una semana ya en donde hemos visto muchísima información después de la jornada electoral. La primera jefa de gobierno que tendrá la Ciudad de México, también con estas nuevas disposiciones, Enrique, porque ya no tendremos delegaciones, ahora son alcaldías, ¿no? Que cada día nos vamos familiarizando más con el término. Claro. Y el periodo de transición, de pasar de esta administración a una completamente nueva, ¿cómo lo vamos a recibir los capitalinos? Pues definitivamente tiene que ser un proceso muy bien cuidado. Hay grandes pendientes hoy en la Ciudad de México en temas muy delicados. Todavía traemos muchos temas del 19 de septiembre. Hoy la Ciudad de México vive una situación de inseguridad sin precedente en otros gobiernos capitalinos. Una crisis de gobernabilidad hoy existe en la ciudad y bueno, son los retos con los que llega la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum. Claro. Hablando en la parte social específicamente, existe, pues como todos sabemos, cierto dolo también. Se va un color, entra uno completamente diferente. ¿Cómo podemos nosotros establecer pues una curva de aprendizaje para que esta transición se haga de la forma y de la manera pues pacífica, ¿no? Por así decirlo? Sí, claro, sobre todo cuando hablamos de que una fuerza política, que es Morena, gana 11 de las 16 alcaldías de la ciudad. Sigue sin haber alcaldías que no conocen la alternancia política, que siguen al día de hoy todavía siendo gobernadas y seguirán gobernadas por el mismo partido, por la misma fuerza, pero cuando hablamos de 11 alcaldías de un solo color, de 31 diputaciones locales de un solo color y en el mismo sentido las federales, pues estamos hablando de que sí habrá una fuerza política predominante, que es Morena, mucho que tuvo que ver el voto de castigo que muchos capitalinos dieron a los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática de Acción Nacional, pero definitivamente tiene que ser de la mano con las autoridades, con las que están en funciones. Claudia Sheinbaum ya se reunió con José Luis Amieva, precisamente para ir viendo cómo se va a dar esta curva de aprendizaje sin que eso genere una crisis de gobernabilidad. Sí, por supuesto, porque la gente está atenta de cómo es que se va a entregar este llamado proceso de entrega-recepción, de cómo van a recibir la ciudad, cómo ahora va a ser administrada por la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto también el papel de los ciudadanos. Venimos hablando de su participación en las urnas, Enrique, lo importante que era votar. Hoy en día, ¿cómo se van a sumar los ciudadanos a esta transición en la que va a entrar la capital? Mira, va a ser el primer gobierno de la ciudad y los primeros gobiernos locales con constitución de la Ciudad de México. Va a ser la primera ocasión que van a existir los cabildos, que va a haber estas figuras de concejales, que son ciudadanos, que vienen del ejercicio ciudadano para poder hacer un contrapeso a la figura del alcalde. Por otro lado, la reforma política de la Ciudad de México hoy empodera al ciudadano, hoy genera mecanismos para que a través de la organización vecinal, de la organización para decisiones del presupuesto participativo, pueda haber una mucho mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Sin duda. Ahora, dentro de toda esta transición que se estará viviendo en los próximos meses en nuestro país, en la Ciudad de México, ¿cuál sería esta parte compleja o esta parte mucho más importante para la transición? Es decir, como ejemplo, para la jefatura de gobierno será mucho más compleja que para una alcaldía. Sí, definitivamente, sobre todo cuando hablamos de que un partido totalmente diferente, una fuerza diferente llega al gobierno, llega prácticamente a cambiar todas las instituciones, a reformar las instituciones en gran sentido, a cambiar a los titulares de estas dependencias. Por naturaleza, claro. Cualquier partido, cualquier fuerza que llega tiene la facultad y la vocación de hacerlo. Entonces puede que esa sea una transición un poco más compleja, sobre todo, insisto, por estos temas que hoy vivimos en la ciudad, una crisis de inseguridad, la reconstrucción hoy todavía tiene que ser una realidad. Hay muchísimos capitalinos todavía que hoy no tienen seguridad en cuanto a su patrimonio, en cuanto a lo que perdieron el 19 de septiembre. Y aquí tiene que funcionar mucho el que la alcaldía
y la jefatura de gobierno trabajen de la mano para que no exista ningún problema, ninguna cosa que pueda impedir esta transición democrática. Claro, la comunicación yo creo que es algo pues, Claro. fundamental. Por supuesto, porque son muchos los retos Sí. a enfrentar, ya Así lo es. mencionas tú, lo mencionan también las autoridades, sin duda será un proceso bastante interesante, Enrique, que estaremos Así siguiendo es. y que por supuesto nos encantaría posteriormente poderlo platicar contigo, Héctor. Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que todos los capitalinos pues queremos que a Claudia le vaya bien, porque cuando le va bien a nuestro gobernante, nos va bien a todos. Así es, muchas gracias Héctor Mora, analista político, por habernos acompañado esta noche aquí en 21 Muchas Noticias. gracias, Enrique, muchas gracias. Felicidades Gracias, a Capital Héctor, buenas 21. noches.